Bien. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? ¿No? ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, las clases de hoy y la que sigue van sobre lo que sería la unidad 11 del libro, la unidad 11 del programa, que es todo el libro. Son, creo que las unidades 13 y 14, que son las que siguen a la de de la parte de impuestos. Vimos el primer capítulo, que si mal no recuerdo es el 12, el que vimos la clase pasada, y ahora vamos a ver 13 y 14 en estas dos clases, y después el 15 también, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo que es unidad 11 del programa son estas clases y la que sigue, en la cual lo que vamos a estar viendo es las cuestiones de eficiencia en el diseño de un sistema tributario. La clase pasada, lo que veíamos eran cuestiones de equidad, cuestiones distributivas, mejor dicho, y de forma más amplia, en la cual lo que vemos es quiénes ganan y cómo ganan y pierden en realidad cuando cobramos impuestos, y a quién afectan y a quién no. Ahí tuve algún email de Julián, no sé si está presente acá, que me había mandado un email con las preguntas, también respondimos un ratito sobre cuestiones de incidencia y demás. Sí, sí, gracias. Lo que pasa es que lo leí justo Está bien, sobre la no, clase y no... te lo mandé el 15:59 creo que el email, así Sí, que no hay drama, gracias. no faltaba. Un poco la clase pasada de vuelta veíamos sobre los efectos de equidad y, tiene que ver, y las cuestiones distributivas, sobre quién lo paga y quién no, y cómo se distribuye, pero no hablamos de la carga de un impuesto, pero no hablamos nada de cuestiones que tengan que ver con la eficiencia, que esto se habla tanto. Y la eficiencia, lo que en general vamos a estar hablando, es de utilizar los recursos que tenemos disponibles de la mejor forma posible. Entonces, cuando hablemos de eficiencia, por lo general vamos a estar hablando, en términos de un impuesto, que la pérdida de bienestar, o la pérdida de producción, o la pérdida de actividad económica que nos genere este impuesto, es demasiado gravosa, es demasiado pesada en comparación con la recaudación que genera. Vamos a estar hablando, siempre cuando hablemos de cuestiones de eficiencia, y con impuestos en particular referidos a la eficiencia, vamos a hablar de toda aquella actividad perdida, de alguna forma, aquel bienestar que vamos a dejar de tener por cobrar un impuesto. ¿Ok? Esa es un poco la idea sobre la cual vamos a estar construyendo toda la clase. Pensar en cada vez que veamos un impuesto, ver cuánto es esa pérdida con respecto al estado inicial, y en particular una forma de verlo, esto que vamos a tener y vamos a desarrollar en esta clase, es: ¿había alguna forma más eficiente? Sacando un grupo muy puntual de impuestos, que son los impuestos de suma fija, que algo vamos a mencionar, que ya les he mencionado y que algo vamos a mencionar ahora. Los impuestos siempre generan algún tipo de estas distorsiones. Siempre cuando yo pongo un impuesto, la gente que lo tiene que pagar va a estar un poquito peor, o voy a afectar la actividad económica. Eso siempre va a suceder así, pero un poco entonces la pregunta va a ser, ¿había alguna forma alternativa de hacerlo con menor dolor, con menor costo a cambio? Bueno, entonces ese es un poco el enfoque que va a tener esta clase. Bien. Hemos visto ya esto desde introducción a la economía, o por lo menos en microseguro, los famosos triangulitos de pérdida de eficiencia, ¿no? Cuando teníamos algún tipo de impuesto, de carga, en micro, uno se supone que lo ven, que veíamos que los triangulitos, esos que se pierden, estos gráficos de equilibrio parcial, que tenía que ver con esa famosa carga excedente, que era aquella parte cuando uno ponía un impuesto, que se perdía de la transacción, y que no se la quedaba tampoco el fisco cobrando el impuesto, no se la quedaba nadie. Es un triangulito que se repartía entre excedente de consumidor y excedente de productor, y uno ponía el impuesto y desaparecía, eso quedaba en la nada y tampoco era recaudación. ¿Bien? Ese es sobre eso va a ser, sobre el triangulito ese, va a ser sobre lo que vamos a estar hablando hoy. Sobre aquello que se pierde y que no se lo queda a nadie, aquel costo que aparece por grabar con impuesto. Un ejemplo que está bueno, que lo tiene en el libro, pero para empezar motivando un poco y para entender que estas cargas aparecen siempre que tengamos un impuesto, salvo que sea estos famosos de suma fija o de cuota fija, aparece en el libro. Pensemos en helados que valen 100 pesos cada uno. Creo que en el libro los habla de $1, de $1, pero bueno, acá esto todos los años habría que actualizarlo con inflación. Un helado que vale 100 pesos.
cada helado, y a ese precio Juan decide comprar 10 unidades. ¿Ok? Y supongamos ahora que el Estado impone un impuesto del 25%. Entonces, por cada unidad vendida o comprada, como vimos en la clase pasada, es indiferente, yo lo pongo sobre uno o sobre el otro, el precio pasa a ser de 25 pesos. Aquí sumamos que lo ponemos sobre el precio de venta. Así que supongamos que es un impuesto sobre la demanda, vamos a poner que es de 25 pesos. Y entonces el precio se va a 125 pesos. ¿Ok? El consumo ahora de Juan, que inicialmente a 100 mangos compraba 10 helados, ahora compra 0. Y decide gastárselo en otros bienes. Acá hay un poco lo que van a ver, y dice, bueno, antes compraba 100 pesos, 10 helados, 1000 mangos, ahora la verdad, supongamos que estos son los helados que compra, no sé, por mes, Juan, ahora supongamos que directamente dice, bueno, no, si me van a cobrar estos 125 pesos, ya no quiero más helado, me lo gasto todo en tortas. 1000 pesos en tortas, helado 0. ¿Afecta el impuesto? Es decir, ¿nos generó algún tipo de distorsión o podríamos hablar de algún tipo de pérdida de eficiencia, algún tipo de pérdida de utilidad, o como vamos a hablar de carga excedente más adelante por haber puesto este impuesto, si bien Juan no paga nada del impuesto? ¿Alguien se anima a responderme? ¿Alguien que se anima a prender el micrófono y a participar? ¿Alguno se anima? Se puso un impuesto, los precios subieron, pero Juan en realidad no paga nada del impuesto. Entonces, ¿podríamos decir que este impuesto está afectando o no al bienestar de Juan? ¿Lo afecta o no? ¿Alguien se anima? Profe, si quiere yo hablo, pero ¿Quién es? como quiera. Gonzalo Chavase. Gonzalo, Gonzalo, con vos tenemos un doble problema. Te había censurado la vez pasada y encima con el examen que hiciste, casi que te tendría que censurar de vuelta, pero bueno, no, vamos adelante. Vamos adelante, Gonzalo, hiciste todo bien la práctica vos y tuviste alguna cosa en la de bienes públicos vos nomás, ahí, un 8 creo que era, y los otros 2 10. Sí, puse un ejemplo medio raro, por eso no me salía y bueno, lo hice a las apuradas por el tiempo. Alguna cosa ahí no estuvo bien, pero no tanto. Bueno, a ver, decime, ¿para vos afecta o no afecta el impuesto? Y para mí Sí. tiene que afectar, o sea, suponiendo que la utilidad que le genera el consumo de helados es distinta a la que le genera la de las tortas. O sea, con el impuesto ya no está dispuesto a comprar helado, o sea que su utilidad baja. Pero eso implica que su utilidad de comprar tortas sin impuesto es más alta que la de comprar helados con impuesto. Ok. O sea, tiene que modificarse. Con respecto a la situación inicial, ¿está mejor o está peor, Juan? Y peor, porque si no hubiera comprado tortas antes. Exactamente. Yo no sé si lo leíste del libro o no, pero el punto que hace No. Juan es exactamente ese. Por más que Juan no pague ningún peso de impuestos, como Gonzalo decía recién, sí igualmente se ve afectado. Vas a decir, che, bueno, pero no pagó nada de impuestos. Pero se vio afectado porque si para él fuese comprar tortas tan bueno como comprar helados, al principio del día, antes de poner el impuesto, hubiese comprado tortas. Sin embargo, lo que acá nos mostraba el ejemplo, como decía Gonzalo, es que cuando él no había impuestos, él prefería gastarse la plata en helados. Ahora, una vez que le ponen impuesto, él se compra tortas. Entonces quiere decir claramente que si esa no era su primera decisión, claramente es porque él no valora tanto las tortas, como también decía, no le dan tanta utilidad como si le hubiesen dado los helados. El cambio en los precios que él ve, si bien no paga nada de impuestos, no quiere decir que no se haya visto perjudicada o disminuida su utilidad. ¿Bien? Esto es lo que hablamos cuando hablamos del exceso de gravamen o costo de bienestar o pérdida de peso muerto. Vamos a estar hablando de aquellas transacciones perdidas o de aquella pérdida de utilidad que no va a nadie y que se pierde. ¿Ok? Van a estar haciendo referencia un poco a este concepto en el cual hay distorsiones, las famosas distorsiones de la economía. Cuando ustedes prenden la tele y escuchan que hay distorsiones en el consumo, distorsiones en la producción, tienen que ver con esto, con estas alteraciones que se producen de forma exógena, de forma artificial, digamos, por intervención del Estado, que cambian los incentivos y que de alguna forma cambian las decisiones y que implican algún resultado
en alguna dimensión peor a lo que era inicialmente. Cuando miro los consumidores, su utilidad se vio reducida. Sin adentrarnos en eso todavía, pero la lógica con el lado de la producción es que cuando yo cobro un impuesto, de alguna forma algo voy a dejar de producir. Yo podría pensarlo, que si en vez de estar comprando helados, estuviese yo produciendo los helados, y porque soy una casa que produce helados y tortas, y ahora dejo de producir helados y produzco tortas, podría decir lo mismo también. La distorsión del impuesto me hizo que me afecte y que tome una decisión distinta, y que de alguna forma yo estoy peor o mi producción vale menos, algo me pasó, porque si no yo hubiese producido el otro bien al principio. ¿Ok? Es un poco, entonces, conceptualmente, para entender de que esto, cuando hay un impuesto y cambian esos famosos precios, los precios, hay algún tipo, siempre vamos a estar hablando de algún costo, como decía aquí, costo de bienestar, exceso de gravamen o pérdida de peso muerto. Bien. Vamos a ver ahora este exceso de gravamen, como está en el libro, y cómo podemos entenderlo a partir de un gráfico, entendiéndolo que se establece un impuesto sobre el consumo de maíz y de cebada, y vamos a tratar de entender cómo es que funciona este exceso de gravamen, o cómo gráficamente podemos hallarlo. Tenemos una situación inicial donde tenemos un individuo que puede comprar maíz o puede comprar cebada, y vemos que hay una determinada relación de precios que va a dar esta restricción presupuestaria a D, en la cual va a encontrar un punto de equilibrio donde maximiza su utilidad en un punto como E1, es decir, en un punto como E1 con C1 kilos de maíz y B1 kilos de cebada. Este individuo va a ser máxima su utilidad, sujeta a la restricción presupuestaria que tiene. Veo que hay mensajes aquí abajo. Sí, esto, no había visto el chat. Bueno, ya llegué tarde. No sé cuándo correspondían estos mensajes. Les pido disculpas que no sé por qué no estaba viendo el chat. Les pido disculpas. Ahora se pone un impuesto sobre el consumo de cebada. Como bien sabemos, cuando uno pone un impuesto cambia la pendiente. Fíjense que como el impuesto está sobre la cebada, la cantidad de kilos de maíz sigue siendo la misma. Si yo me gasto todo mi presupuesto en comprar kilos de maíz, sigo pudiendo comprar A unidades. Ahora, como el impuesto sobre la cebada, naturalmente, si yo compro solamente cebada, mis cantidades se ven reducidas fuertemente. En vez de poder comprar D, ahora puedo comprar F. Bien. Ahora, en este contexto, vamos a ver que la nueva maximización de utilidad del individuo va a ser un punto como E2, en donde el individuo va a comprar algunas unidades más de maíz y muchas unidades menos de cebada. Va a aumentar su consumo de maíz y va a reducir su consumo de cebada. La diferencia entre G y E2, vamos a ver, es la recaudación del impuesto en unidades de maíz. ¿Ok? Es decir, fíjense que nosotros lo que tenemos es que es un impuesto ad valorem. Entonces, como es un impuesto, es un impuesto ad valorem por las cantidades, por la compra de cebada. Lo que yo voy a tener es que el individuo va a estar observando esta restricción presupuestaria en la cual va a poder decidir entre maíz y cebada, y toda la diferencia vertical va a ser el pago de impuestos. Si compraba solamente maíz, esta persona va a comprar A unidades de maíz y 0 de cebada. En un punto como E2, lo que va a pasar es que va a comprar CB unidades de maíz, pero ahora unidades de cebada va a terminar comprando B0, y toda la diferencia, esta restricción presupuestaria original, es el pago del impuesto medido en unidades de maíz. Esto es el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque es básicamente, fíjense, toda la diferencia, todo lo que no pudo comprar de los bienes, todo lo que se perdió, y como está en la dimensión vertical, está a valores de el precio de maíz. Toda esta distancia vertical, entonces vamos a hablar que es la recaudación del impuesto. Sería como, en vez de comprar maíz a estos precios, fíjense que es lo mismo que decir que estos precios, compra cebada B0, compra maíz CB, y además toda esta parte entre CA y CB, toda esta diferencia, o entre G y E2, que es la misma distancia, es lo que termina pagando de impuestos. Esa distancia entonces va a ser el pago del impuesto.
Resulta evidente entonces que en el punto E2 está peor que lo que estaba en E1. Bien, o sea, esto acá, para volver acá, está peor esta persona en E2 que en E1, ¿no? La curva de diferencia es menor. Sin embargo, como decimos acá, cualquier impuesto lo hubiese situado en una curva de diferencia menor. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es si esa pérdida de utilidad que tiene por estar en E2 en lugar de estar en E1 es la máxima, esa pérdida de utilidad que tiene es la mínima que es la mínima necesaria para alcanzar la recaudación GE2. Es decir, nosotros sabemos en este gráfico que se recaudaron del impuesto toda la distancia vertical entre G y E2. Toda esta pérdida de utilidad que tuvo el individuo por caerse desde E1 a E2, toda esta pérdida, ¿valió la pena o no valió la pena? ¿Había alguna forma de recaudar esta distancia vertical, pero haciendo que el individuo pierda menos utilidad? ¿Había alguna forma de recaudar el mismo monto, esta distancia GE2, haciendo que el individuo caiga su utilidad, pero que en vez de caer de E1 a E2, caiga algo, la utilidad de la curva 1 a la curva 2, a una utilidad intermedia que sea un poco más chica? Si eso fuese así, hablaríamos entonces de que hay una carga excedente. Hablaríamos entonces de que estamos cobrando un impuesto, que bien podríamos recaudarlo de alguna forma, pero con un menor costo en términos de utilidad. ¿Se entiende? Esto es bien relevante para entender el concepto detrás de la idea que estamos construyendo. Un poco el exceso de gravamen va a tomar lugar o va a existir siempre que encontremos que había una forma alternativa de recaudar lo mismo, pero implicando una caída en la utilidad del individuo, de Juan, en este caso, más pequeña. Bien, que esta es un poco la pregunta de Google. Si la respuesta es afirmativa, entonces es si era posible recaudar lo mismo, pero teniendo una menor pérdida de utilidad, entonces vamos a estar hablando de que había exceso de gravamen. Es decir, que había una forma más eficiente de grabar. Estamos diciendo que estamos grabando de forma ineficiente cuando esto sucede. Me pasa ahí la página. Ahí está. Para analizar esta cuestión necesitamos calcular un equivalente monetario, entonces, de la pérdida de utilidad experimentada al tener que desplazarse de la curva de indiferencia 1 hasta la 2. ¿Bien? La forma de medir esta pérdida va a ser utilizando el concepto de variación equivalente. Es decir, vamos a mirar la cantidad de renta que podríamos quitarle al individuo antes de que se introdujese el impuesto que estamos hablando, para que se desplace desde 1 hasta 2. Y ahora el gráfico lo vamos a ver esto un poco más claro de qué queremos hablar. La variación equivalente entonces va a medir la pérdida generada por el impuesto como reducción de la renta, que causaría la misma pérdida de utilidad que el impuesto. Lo que vamos a buscar entonces es una pérdida de renta, pero sin cambiar los precios, que lo deje al individuo con la misma utilidad. Nosotros, como bien sabemos, arrancamos en un punto como E1, ¿ok? Y tenemos un punto como E2 cuando cambiaban los impuestos. ¿Bien? Nosotros ahora lo que queremos es ver simplemente si en vez de poniendo un impuesto sobre la cebada, si nosotros pudiésemos sacarle un pedazo de renta directamente, sin poner impuesto, o sea, sin poner impuesto sobre un bien, sino un impuesto que directamente le baje la renta inicial, para la cual podamos recaudar el mismo impuesto, es decir, la distancia GE2, y que sin embargo la utilidad va a quedar más alta. En el gráfico lo que vemos es lo siguiente. Aquí nosotros lo que hacemos es, ¿cuál sería la pendiente? Con la variación equivalente lo que vamos a estar construyendo es, ¿cuál va a ser entonces la pérdida de renta que tendría que tener este individuo para llevarnos hasta la curva de utilidad que observamos luego del impuesto sobre la cebada? Nosotros lo que tenemos entonces es esta línea amarilla, fíjense que tiene la misma pendiente que la línea negra. Quiere decir que en esta línea amarilla, esta restricción presupuestaria amarilla, lo que observamos es los mismos precios relativos. Es decir, no hubo un cambio en los precios relativos en la restricción presupuestaria amarilla. Lo único que estamos viendo es un cambio en el ingreso.
cualquier movimiento que yo haga con respecto a la restricción presupuestaria original, negra, en el cual yo la desplace en forma paralela, lo que voy a estar cambiando son el nivel de ingresos. No estoy cambiando los precios relativos. Si yo en vez de esta línea negra por aquí, como marco con el cursor, la tengo más arriba, quiere decir que estoy simulando un aumento de la renta, un aumento de los ingresos. Aquí lo que estamos haciendo es simular una caída de la renta, una disminución de los ingresos, tal que lo deje a los individuos en el mismo nivel de utilidad que tenía originalmente. ¿Ok? Lo que vemos es que para que tenga el mismo nivel de utilidad que, perdón, originalmente no, que el mismo nivel de utilidad que tuvo después de poner impuesto a la cebada. Lo que vemos es cuando yo desplazo esta restricción presupuestaria nueva, la cual tiene los mismos precios, pero ahora con distinta renta, bajo la renta lo suficiente para que sea tangente con la curva de utilidad 2. ¿Bien? Esta curva de utilidad 2, ahora la tangencia la va a hacer con esta nueva restricción presupuestaria en el punto como E3. ¿Bien? Lo que vemos es que ahora, si yo lo que hacía fue como hice inicialmente, de poner solamente un impuesto sobre la cebada, en la cual me guiaba por las líneas marroncitas o bordó, tengo que el individuo, como bien vimos antes, va a un punto como E2 y la recaudación es esta distancia vertical entre G y E2. Ahora, por el contrario, cuando yo lo que hago es, en vez de poner un impuesto sobre la cebada, pongo un impuesto tal que le reduzca la renta, es decir, no le digo te cobro más cara la cebada, básicamente le digo, te voy a bajar tu sueldo, dame de todo tu sueldo, 100 pesos o 2.000 pesos o lo que sea, pero te lo reduzco de una vez de forma que vos no puedas evitarlo y no te altere tus precios relativos. Lo que podemos ver claramente es que esta distancia es mayor. Esto es lo que se llama variación equivalente. La variación equivalente, como vimos en la filmina anterior, se llama a esta variación de los ingresos, tal vez que me dejan en la misma curva de utilidad que un cambio en los precios. Lo que esto nos está mostrando este gráfico, esta clase es algo difícil, por eso hay que repasarla, es que yo logré que el individuo, que Juan, alcance la misma curva de utilidad, está en la curva 2 ahora, como estaba luego del impuesto inicial. La única diferencia es que cuando yo a Juan lo llevé a la curva de utilidad número 2, a partir de poner un impuesto sobre la cebada, que fue cuando la restricción presupuestaria se hizo esta restricción bordó o marroncita, yo logré recaudar estos ingresos, la diferencia entre G y E2. Ahora, por el contrario, yo lo que hago es, le pongo un impuesto sobre su renta, le saco sus ingresos, de forma tal que lo llevo linealmente hasta la curva de utilidad 2, pero lo que veo es que cuando hago esto, el individuo me genera una recaudación mucho más alta. Como podemos ver, entonces, tratar de, es decir, llevar a Juan a la curva de utilidad número 2 a partir de un impuesto sobre un bien, me genera una recaudación más pequeña que la recaudación que me genera llevarlo a esa curva de utilidad 2 a partir de reducirle sus ingresos. Ese punto es central acá. La recaudación entonces, este M3, que sería en este punto a partir de la caída en sus ingresos en vez de los precios, es mayor que la recaudación generada con el cambio de los precios. Este resultado, como dice la filmina, es realmente importante. ¿Y por qué? Porque lo que me está diciendo es que el impuesto en la cebada le genera una caída en la utilidad, la cual la recaudación asociada podría ser mucho más alta si yo en realidad le generase la misma caída de la utilidad, pero a partir de un impuesto sobre sus ingresos. Esto es lo que me habla de la carga excedente. Yo de alguna forma la carga excedente la puedo entender de dos formas. Puedo decir, dada la pérdida de utilidad, si un impuesto me da menos recaudación que otro, es porque tengo más carga excedente, o la otra forma es, dada la misma recaudación, aquel que me afecte menos la utilidad,
aquel que afecte va a ser más eficiente y aquel que me afecte más la utilidad va a ser el que tenga carga excedente. Entonces, en ambos casos lo que hago es, yo tengo utilidad y tengo recaudación. Si yo lo que tengo, de nuevo, soy enfático en esto, ¿cuándo un impuesto va a tener carga excedente? ¿O cuándo un impuesto va a ser más ineficiente que otro? Bueno, cuando si los dos recaudan lo mismo, pero uno afecta más la utilidad, ese impuesto es más ineficiente. O lo que es lo mismo, decir también, cuando tengo dos impuestos que afectan la utilidad de la misma forma, pero tengo uno que recauda menos. En el gráfico anterior lo vimos de esa forma. Vimos que dos impuestos que afectaban de la misma forma la utilidad, llevaban de la curva 1 a la curva 2, tengo que el impuesto sobre la cebada me genera una recaudación más pequeña. Es decir, hay carga excedente. ¿Bien? ¿Se entiende esa idea de lo que estuvimos construyendo aquí? ¿Se entiende esto? No espero que todos que les resulte fácil, y esto requiere repasarlo, pero la lógica de la carga excedente es importante para después cuando pueda mirarlo, y cuando lo repasen estudiando para el examen, que podamos entender esto. Carga excedente es cuando yo podría haber logrado la misma recaudación con menos pérdida de utilidad, o cuando, para una misma nivel de utilidad, puedo lograr una mayor recaudación. Es dos formas de ver la misma cuestión. Bueno, no haber preguntas, seguimos. Impuesto de suma fija o de cuota fija. Todos los impuestos entonces conllevan a la aparición de este exceso de gravamen. Todos los impuestos tienen esta pérdida, y no, porque por definición yo estoy diciendo que cuando un impuesto tiene exceso de gravamen es porque existe otro impuesto el cual tendría menores costos asociados. Cuando un impuesto tiene exceso de gravamen, por definición estoy diciendo que hay alguna forma en la cual yo podría haber recaudado lo mismo con menos distorsión, con menos costos. Aquí es donde aparecen los famosos impuestos de suma fija, o como dice en el libro, esto para el resto de la carrera, vamos a hablar de impuestos de suma fija, solamente que en el libro, como es una traducción, va a hablar de cuota fija, es lo mismo, pero el resto de la carrera vamos a escuchar suma fija. Un impuesto de suma fija es aquel impuesto que se debe pagar con independencia de la conducta de lo que haga el contribuyente. ¿Ok? Nosotros, lo que es importante tener en cuenta es que gran parte de las distorsiones, las distorsiones en realidad que generan los impuestos, esta pérdida de eficiencia, están dadas por alterar las decisiones que toman los individuos. Cuando los impuestos alteran las decisiones que toman los individuos, alteran aquella decisión que hacía máxima su utilidad o máxima su producción, ahí es cuando decimos que hay una pérdida de eficiencia. Esto como el caso inicial que habíamos visto, donde los helados y las tortas, decíamos, bueno, dado que cambió la decisión, implícitamente, esto quiere decir que el individuo está peor, o que perdimos algo, que quiere decir que hay una ineficiencia, que la utilidad es más chica, o como les contaba, si fuese producción, que de alguna forma el producto es más chico. Todas entonces estas pérdidas de eficiencia que estamos viendo tienen que ver con estos cambios en los precios relativos. Yo, como les contaba, aún sin haber pagado un solo peso, en el ejemplo de los helados y las tortas, ya por el solo hecho de poner más caros los helados, ya me genera una distorsión en los individuos. Estos cambios en los precios son la raíz de las distorsiones. Cuando los individuos no observan los precios, las señales de precios que da la economía, sino que están distorsionados por la intervención del Estado. Los impuestos de suma fija lo que van a hacer es que, como dice ahí, no pueden afectar la conducta del contribuyente. Hoy con el impuesto de los helados, el individuo, si bien podía no pagar el impuesto, sí alteraba su conducta. ¿Ok? Dejaba de comprar helados para pagar menos impuestos. Con un impuesto de suma fija, se establecen de forma tal que no tienen que ver con nada que pueda hacer el individuo. Por eso cuando decíamos, en el ejemplo anterior, reduce la renta en un impuesto, si yo pienso en un impuesto de suma fija, lo que tenemos que tener en claro es que no es un impuesto sobre los ingresos. Es una reducción sobre los ingresos,
pero no es un impuesto al estilo ganancias, donde te saco más proporcionalmente en cuanto a lo que vos ganes. Porque en ese caso generaría una distorsión. Porque si yo a vos te digo, te voy a cobrar un impuesto proporcional de acuerdo a lo que vos ganás, te cobro 10% de lo que vos ganás, en algún punto te genera un desincentivo a ganar más plata. Un impuesto de suma fija lo que viene a hacer es, vos vas a pagar 1.000 pesos, hagas lo que hagas. Entonces, si vos mañana trabajás más o trabajás menos, no importa, vos seguir pagando 1.000 pesos. ¿Por qué entonces que no tiene estas distorsiones? Bueno, porque si yo hacía todo lo posible para maximizar mis ingresos, yo ahora sigo observando los mismos ingresos, nada más que me van a sacar 1.000 pesos al final del mes. Pero si a mí antes la mejor decisión que yo podía tener era trabajar una determinada cantidad de horas para ganar 40.000 pesos por mes, que ahora a mí me digan, hagas lo que hagas, te vamos a sacar 1.000 pesos, a vos eso no te va a afectar tus incentivos para trabajar más o menos horas. En términos de los incentivos para trabajar más o menos horas, tienen que ver con cuánto vos percibís por cada hora trabajada. Y en este caso, eso no se altera. En un impuesto a las ganancias, como vemos tradicionalmente, sí se altera, porque yo en vez de recibir todo mi sueldo, por cada hora marginal cobro el 90%. Entonces sí me cambia el premio por trabajar. En este caso, no. En este caso, cuando es un impuesto a suma fija, ninguna decisión que yo pueda tomar se va a ver alterada. Por eso es que dice, en este caso, si el gobierno establece un impuesto de $100 sobre RUT, esta no puede hacer nada para evitar el pago de los $100, a no ser que abandone el país o fallezca. En cambio, el impuesto sobre la cebada no es un impuesto de cuota fija, dado que la recaudación obtenida depende del consumo de cebada que realiza Ruth. Ahora se llama Ruth, la muchacha del gráfico pasado no era Juan. El punto con esto, entonces, es que en el gráfico anterior, ese impuesto, ¿por qué era que ese impuesto tiene menos distorsiones? Bueno, tiene menos distorsiones en realidad, tiene menos carga excedente porque no genera ningún tipo de distorsión, porque no hay nada que pueda hacer para pagar menos impuestos. No me cambian mis decisiones. En el caso del impuesto sobre la cebada, similar al que vimos al principio de la clase, que Gonzalo comentó, cuando yo pongo un impuesto sobre la cebada, más allá de que la gente ahora tiene que pagar, además ahora a la gente se le encarece aquel bien que por algún motivo lo quería consumir. Entonces, no solamente pierde plata, sino que se ve forzada o que artificialmente se le ofrece de forma más barata el otro bien, el bien no grabado. Entonces, esta distorsión es que genera estos cambios en las decisiones. En ese cambio en las decisiones es que se hace más gravoso y que aparece la carga excedente. Por eso enfatizo mucho, para no confundirnos cuando estudiemos, a este impuesto de suma fija con un impuesto sobre los ingresos. ¿Ok? Un impuesto de suma fija es un impuesto que te reduce los ingresos, sobre el cual no podés hacer nada para cambiarlo, pero se diferencia de aquel impuesto sobre los ingresos, el cual te grava en función de cuánto vos ganes o no. Un impuesto de suma fija sería un impuesto al cual le diga a todos que van a pagar 1.000 pesos por mes independientemente de lo que hagan. También sería un impuesto de suma fija si yo mañana dijese, le voy a cobrar un impuesto a todas aquellas personas que su DNI termine en número impar. Mi DNI termina en número impar. También sería un impuesto de suma fija. ¿Por qué? Le voy a bajar en 100 pesos. Voy a cobrarle 100 pesos. ¿Y por qué sería suma fija? Porque yo no hay nada que pueda hacer, no hay forma que yo pueda tomar alguna decisión que a mí me altere mi número de DNI. Es un impuesto que yo no puedo esquivar. Si mañana dicen, pongo un impuesto sobre los que tienen un auto Ford, y bueno, me va a distorsionar porque yo, si tenía un auto Ford, puedo venderlo, o puedo no comprarme un auto Ford, o busco la forma de esquivarlo. Ahora, si me ponen un impuesto sobre aquellas personas que tienen un DNI impar, no tengo forma de evitarlo, o sobre, no sé, el factor sanguíneo, no sé, cero positivo creo que soy, yo no tengo forma de eso alterarlo. Son formas extravagantes, pero en todos los casos, conceptualmente, funcionaría como un impuesto de cuota o suma fija. ¿Bien? Algunas preguntas y respuestas
que son importantes tener en cuenta cuando analizamos los impuestos. Si los impuestos de suma fija son tan eficientes, ¿por qué no se utilizan en forma general? ¿Alguien se anima a responder, a dar una idea de por qué si yo les estoy diciendo que tengo un impuesto, yo tengo un impuesto, el cual no es distorsivo, el cual es el más eficiente, ¿por qué motivos que en la práctica nosotros no vemos impuestos así? Vemos impuestos que afectan a los precios, o impuestos sobre los ingresos, como el famoso impuesto a las ganancias, impuesto a las retenciones, etcétera, lo que sea, pero ¿por qué? Acá Juan dice... ¿Quién está hablando? ¿Juan? ¿Quién está hablando? No, Federico. ¿Federico apellido? Napolitani. Bien, a ver. No, que puede ser porque influye más en las personas con renta baja porque ese monto fijo sería una proporción mayor de su ingreso. Exactamente, Federico. El punto que está haciendo es muy bueno. Hay toda una cuestión, como acá dijimos, en esta clase estamos viendo eficiencia. En la clase pasada vimos cuestiones distributivas. Y lo que Federico está mencionando, de forma muy acertada, es la cuestión distributiva. Es, ojo, porque una cosa es que no distorsione, pero ahora vos no estás diciendo quién gana y quién pierde con este impuesto. Y si yo a todo el mundo le pongo 1.000 pesos de impuesto, claro, yo le pongo 1.000 pesos a, no sé, a Tinelli o a Susana Jiménez y no le va a hacer nada 1.000 pesos. Ahora, a la gente que no tiene trabajo o a un empleado que tiene sueldos bajos o es informal, en esto le cobraría 1.000 pesos a todos. Entonces, naturalmente, en términos relativos, sería muy fuerte el impacto que tendría sobre la gente de menores ingresos. Sería muy regresivo de alguna forma. Son impopulares y alguna alternativa es bueno, pero entonces fijale por tramos. Pero si yo pongo por tramos de ingresos, es lo mismo que ya no sería suma fija. ¿Y por qué sería esto? ¿Alguno se anima a decirme por qué no sería suma fija? ¿Por qué ya rompería con la lógica de impuesto de suma fija? Gonzalo, ¿esto respondiste vos? ¿Es el micrófono? ¿Y por qué cambiaría tu conducta? ¿Cómo cambiaría mi conducta? Y porque yo sé que si trabajo más y paso el determinado límite voy a tener que pagar más impuestos. Exactamente, muy bien como dice Gonzalo. Entonces, claramente ya dejaría de tener la lógica de un impuesto de suma fija, el cual, como vimos en el fondo, es que no sea distorsivo. El gran beneficio, el gran activo que tiene este impuesto es que no sea distorsivo. Si yo pongo un impuesto que ya no es de suma fija, sino por tramos, ya le genero a la gente este incentivo a moverse. Bien, como te dice Pedro, Iván, etcétera también. Julián se había respondido antes. Bien. Julián referencia también muy acertadamente como había respondido la pregunta de Federico. ¿Pueden los resultados de la economía del bienestar ayudarnos a comprender el exceso de gravamen? Y esto no les hago una pregunta, sino que les voy a contar. A ver, de lo que estuvimos viendo en las primeras clases, ¿por qué podríamos darnos cuenta de que hay un exceso de gravamen o que hay una ineficiencia? Bueno, básicamente, ahora el individuo, recordemos que un individuo que hace máxima su utilidad iguala la tasa marginal de sustitución a la relación de precios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que tenía que igualar en términos de la utilidad que le generaba contra los precios. Si de alguna forma uno de los bienes le daba una utilidad marginal relativa a la del otro bien más alta que lo que le costaba en su precio, iba a aumentar el consumo de estos bienes. Por ejemplo, si en esta relación la tasa marginal de sustitución fuese superior a la relación de precios de la cebada dividido el precio del maíz, básicamente esta persona tendría incentivo a seguir consumiendo más hasta llevarlo al equilibrio. Lo que nos pasa ahora es que con este impuesto, cuando tenemos un impuesto sobre un bien, ahora la tasa marginal de sustitución se tiene que igualar a la relación de precios, pero que tiene que tener este impuesto de valor que pusimos. Entonces es 1 más la tasa por el precio de la cebada, dividido el precio del maíz. Y por el otro lado, lo que tengo es que la tasa marginal de transformación a la cual se produce, lo que observa el productor, no se queda con el impuesto pagado. Él se sigue quedando, obviamente, con el precio neto del impuesto. Por lo tanto, lo que nos está pasando es que la tasa marginal de sustitución es mayor que la tasa marginal de transformación,
toda vez que el impuesto T, el impuesto sobre, en este caso la cebada, sea mayor que 0. Si fuese distinto de 0, si fuese negativo, en realidad se daría vuelta este signo. Pero bueno, asumamos que no jugamos con subsidios, jugamos solamente con impuestos. Entonces, podemos ver aquí a partir del análisis de economía y bienestar que estuvimos haciendo en las primeras clases, cómo poner un impuesto lo que va a alterar es la ecuación a partir de la cual hace máxima la utilidad del individuo en el consumo. Por el otro lado, va a seguir manteniéndose la ecuación a partir de la cual se decide la producción. Lo que me va a pasar es que voy a tener incentivos en el consumo que van a estar distorsionados con respecto a los precios que observa la oferta. Entonces, esta desigualdad, recuerden que esto, para la solución eficiente en el mercado de bienes privados, tenía que haber una igualdad. Y aquí, por definición, tengo una desigualdad. ¿Bien? ¿Cómo era un poco este análisis? Si la utilidad marginal, que fue un poco lo que ya les conté recién en la filmina anterior, la utilidad marginal entonces de aumentar el consumo de cebada es mayor al costo relativo, como vimos aquí, con la tasa marginal de sustitución, como vimos aquí, dijimos que la tasa marginal de sustitución, como tiene algo acá arriba más grande, esto termina siendo más grande que la TMT. Entonces la utilidad marginal de aumentar el consumo de cebada es mayor a su costo relativo, es decir, el beneficio que genera la última unidad producida al individuo es mayor que el costo de producirla. Sin embargo, no hay incentivos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el individuo tiene una mayor utilidad marginal de la última unidad consumida de cebada con respecto a la última unidad de maíz. Está dispuesto a pagar más y de hecho paga más. El problema es que esos precios de más que está pagando no lo recibe todo el productor, sino que una parte queda en el Estado. El productor no obtiene ese precio relativo superior que está pagando el individuo por la cebada. El productor sigue viendo la relación de precios neta de impuestos. Entonces el individuo está mostrando que está dispuesto a producir más, pero sin embargo en la producción no observa esos precios más altos. ¿Por qué? Porque en el medio el Estado se quedó con la recaudación. Esos incentivos hubiesen generado que se aumente la producción y esa es la distorsión que tenemos, es la distorsión que estamos perdiendo. Esa cuña entre lo que se paga y lo que se recibe, que es el impuesto, fíjense que si ese diferencial lo pudiese ver el productor, ¿a qué llevaría? Y llevaría que el productor estaría dispuesto a producir más y de hecho iría a algún equilibrio en el cual se reduciría el precio que pagaría el consumidor, ¿no? Y con más unidades producidas. Todas esas unidades perdidas, toda esa producción no generada por el impuesto, es la distorsión, es la pérdida de eficiencia. Más preguntas y más respuestas. ¿Produce exceso de gravamen un impuesto sobre la renta? ¿Un impuesto sobre los ingresos? Sí. ¿Por qué? Porque altera las decisiones de trabajo ocio. Como yo les conté, el exceso de gravamen tiene su raíz en las distorsiones en los precios. ¿Okay? Cuando yo altero los precios, cambio las decisiones que toma la gente. Recuerden que cuando uno cobra un sueldo, cobra un ingreso por su trabajo, no hace ni más ni menos que tomar alguna decisión de cuánto trabaja con respecto al ocio. Es una decisión de trabajo-ocio. Si yo pongo un impuesto, a la gente lo que le estoy haciendo es, si pongo un impuesto sobre los ingresos, de alguna forma le estoy aumentando, de alguna forma le estoy cambiando el precio relativo, estoy reduciendo el salario horario que uno recibe. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, se me hace más barato el ocio, ¿bien? Se me hace más barato porque recibo menos ingresos, y recuerden que el precio del ocio es el salario que yo resigno. Entonces, este cambio que por ahí me lleva, dependiendo en qué tramo de la curva de oferta de trabajo esté, este cambio me lleva a ofrecer más o menos trabajo. Esta distorsión es la misma distorsión que me lleva a consumir más o menos cebada, más o menos maíz, o en el caso inicial, más o menos helados o tortas. Es decir, estoy cambiando mis decisiones. Si la demanda de un bien no cambia cuando se aplica un impuesto, ¿significa que existe exceso de gravamen? Falso.
puede afectar el consumo de otros bienes. Y ahora vamos a ver con un gráfico, esto vamos a explicar por qué es la situación. ¿Okay? Nosotros vimos inicialmente que podía suceder de que no se pague nada del impuesto, lo hemos visto hoy, y sin embargo la distorsión estaba. Ahora lo que vamos a ver es un caso en el cual los individuos consuman la misma cantidad, no reduzcan nada, es decir, si consumían 100 unidades de cebada, consumen las mismas 100 unidades de cebada luego del impuesto. Y sin embargo vamos a ver que hay distorsiones también. Y ahora lo vamos a ver en el mercado con otros bienes. Lo que aquí es importante tener en cuenta para hacer este análisis es que vamos a estar hablando de efectos sustitución y efectos ingreso. Esto lo recuerdan, es necesario saberlo. Brevemente, y ahora lo vamos a ver en un gráfico, el efecto sustitución y efecto ingreso, ¿alguien se acuerdan qué eran? ¿Alguno con ganas de participar? ¿Alguna otra forma de explicarme esto que quiere decir, lo que tengo ahí en las filminas? Yo no me acuerdo mucho, profe. ¿Quién es? Gonzalo, pero Bilbao. Sí. Gonzalo Bilbao. Gonzalo Pero Bilbao. Sí, pues aclaro por las dudas. El efecto sustitución era que ante un aumento sería de otro bien, el consumidor deje de consumir el bien A y pase al consumir el bien B. Un tipo de sustitución en vez de, qué sé yo, jugo de manzana, el ejemplo más simple era jugo de manzana y jugo de naranja, qué sé yo. Y el efecto ingreso ya, no me acuerdo cómo explicarlo ya. Voy a hacerte algo un poco más general. A ver. En vez de efecto sustitución, para hablar de cuando uno sustituye, lo que te voy a decir es que el efecto sustitución tiene que ver simplemente cuando se cambian los precios relativos. Puede ser que sea más caro o más barato, pero entonces el efecto sustitución, está muy bien lo que vos dijiste, pero vamos a explicarte un caso particular. El efecto sustitución lo vamos a encontrar siempre que haya un cambio en los precios relativos, y esto guárdenselo porque estos son de los conceptos de economía que lo van a usar durante toda su vida, y es importante que esto lo tengan como internalizado. Efecto sustitución, vamos a hablar cuando un bien se hace más caro, dice aquí, pero en realidad siempre tengo efecto sustitución cuando a mí algo cambia los precios relativos. Si a mí me hace un subsidio y se me hace más barato, si a mí me cobras un impuesto y se me hace más caro, como sea, tengo un efecto sustitución, quiere decir que es porque relativo a los otros consumos, esto es más caro o más barato. A su vez, tengo después por un lado lo que es el efecto ingreso. El efecto ingreso tiene que ver con, más allá de lo que son los precios relativos, yo tengo una pérdida de mi riqueza o una ganancia de mi riqueza. Es decir, si a mí me pones un impuesto sobre la compra de cebada, ok, la cebada es más cara con respecto a comprar maíz o cualquier otro bien. Pero además yo soy más pobre comprando cebada que lo que era antes. Compre una tonelada de cebada, compre 100 gramos o compre 200 millones de kilos de cebada, lo que sea que yo compre, soy más pobre que si tomaba la misma decisión antes. Entonces el efecto sustitución va a hablar de que cambian los precios relativos, el efecto ingreso va a ser de que soy un poquito más pobre. ¿Cuál es un poco la idea? Y ahora en un análisis gráfico lo vamos a ver en profundidad. Recuerden que aquí venimos del bullet inicial, en el cual, puede ser que si no cambian las cantidades consumidas, igualmente haya exceso de gravamen o haya una distorsión, y la respuesta es que sí va a haber. Bueno, puede pasar bien que un bien, le pongo un impuesto, se me haga más caro relativamente, porque tiene el impuesto, entonces naturalmente el efecto sustitución, y el efecto sustitución siempre es negativo. Siempre que se hace más caro un bien, siempre voy a consumir menos. ¿Ok? Ahora, por el otro lado lo que voy a tener es el efecto ingreso. El efecto ingreso no es obvio que si yo tengo más plata, voy a consumir más o menos de un bien. No es obvio si tengo menos plata, si consumo más o menos de ese bien. Un poco, y ahora vamos a ver con ejemplo, pero esto tiene que ver con los bienes inferiores, esto se relaciona con esto. Esto como lo habíamos, esto se ve en micro, lo tiene que haber visto, que tiene que ver con esta idea de, piensen en la margarina, supongamos que la margarina sube el precio, entonces por efecto de sustitución yo voy a consumir menos que
relativamente que manteca, todo lo demás constante, pero el problema que tengo es que yo voy a tener un efecto ingreso. También voy a ser un poquito más pobre. ¿Por qué? Porque lo que gastaba en margarina también ahora se me va más plata que va solamente impuestos. Y como la margarina es un bien, digamos que uno lo consume más cuando uno trata de ahorrar, podría ser que el efecto ingreso vaya en sentido contrario. Por efecto sustitución, la margarina es más cara, consumo menos, pero por efecto ingreso, como soy más pobre, quizás consumo más margarina. Este es el efecto, el caso típico de un bien inferior. Esto es un poco entonces lo que vamos a estar viendo, que podría pasar de que claramente el efecto sustitución vaya en un sentido, el efecto ingreso vaya en el otro, entonces se me neteen, yo no vea ninguna distorsión, o vea muy pequeñas, y esto no quiere decir que las distorsiones sean pequeñas. ¿Ok? Podría pasar, en realidad, aún teniendo elasticidades grandes, como para generar distorsiones, que sigue existiendo la carga excedente lo suficientemente grande. Y aquí lo vamos a ver en el análisis gráfico, un poco. Aquí estamos apuntando. La pregunta de vuelta es, si la demanda de un bien no cambia, seguimos construyendo sobre esa pregunta, ¿quiere decir entonces que no hay exceso de gravamen? Bueno, miremos la situación inicial. Ahora fíjense que la situación inicial con restricción presupuestaria negrita. Ahora el punto E1, fíjense que lo tenemos corrido, ahora es un punto E1 distinto. Vamos a requerir unas formas de curvas de utilidad, unas formas funcionales un poco algo particulares, donde ahora en el punto inicial, en E1, la persona decide consumir B1, unidades de cebada, y CA, unidades de maíz. ¿Ok? Ahora se pone un impuesto a la cebada, en la cual tenemos la famosa curva de la famosa restricción presupuestaria, aquí que se mete para adentro, la bordó, esta bordó marroncita, marrón, en la cual ahora lo que vemos es, ¿cuál es el nuevo equilibrio? Bueno, el nuevo equilibrio es un punto con CB, unidades de maíz, consume mucho menos, de CA viene a CB, pero ahora lo que vemos es que el consumo de cebada no se modificó. Ahora el consumo de cebada sigue siendo, era B1 inicialmente, es B2. Y aquí tenemos un caso, como habíamos dicho, en el cual no cambian las unidades consumidas de cebada, por más que hayamos puesto un impuesto sobre la cebada, no cambian, pero vamos a demostrar de que sí hay exceso de gravamen, de que sí hay distorsiones. Y lo vamos a estar descomponiendo en este famoso ingreso, efecto ingreso y efecto sustitución que les estoy hablando. El cambio de E1 a E2 es lo que se llama la respuesta no compensada. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a mencionar aquí, vamos a recordar el concepto de demanda compensada, que algo de micro 1 tenemos que haber visto, de que es aquella demanda cuando yo compenso para que los individuos se mantengan al mismo nivel de utilidad. ¿Ok? Cuando compenso los ingresos para que la gente se mantenga al mismo nivel de utilidad. De E1 a E2 yo tengo la demanda, sería no compensada, es decir, simplemente le cambiaron los precios y no le di ningún tipo de compensación a los individuos. Efecto ingreso y efecto sustitución vamos a abrir ahora. ¿Qué es el efecto ingreso? El efecto ingreso es el efecto que yo tengo, el cambio en las cantidades demandadas que surgen de cambiar el ingreso, pero no cambiar en nada los precios relativos. ¿Ok? Entonces, para alcanzar esta curva de utilidad, que estoy descomponiendo, la curva de utilidad del punto E2, el efecto ingreso va a ser todo el cambio en las cantidades demandadas si yo produjese ese cambio de utilidad solamente por un cambio en el ingreso. Es decir, yo voy a buscar la curva, la recta presupuestaria paralela al original, es decir, con los mismos precios relativos, que se hace tangente a la curva de utilidad 2. Es el punto, en el punto E3 se logra esta tangencia. Esta diferencia entonces horizontal entre E1 y E3 es el efecto ingreso. Entonces el efecto ingreso va a ser toda esta diferencia entre B3 y B1. Toda esta diferencia que tengo es lo que se llama el efecto ingreso. ¿Bien? Que es todo el cambio asignable, no a cambios en precios, sino puramente a que una caída, a que soy más pobre ahora. ¿Ok? En la caída equivalente por ser más pobre.
El efecto sustitución, ahora, no es caída. Perdón, esto me voy para atrás. El efecto ingreso es la modificación en las cantidades. De hecho, lo que aquí estamos viendo es que es positiva. Vemos que el efecto ingreso para el consumo de cebada pasó de B1 a B3, que es mayor. Así que no tiene por qué ser negativo. El efecto sustitución es el cambio ahora por ir de E3, de este punto que habíamos hallado, a ir a un punto como E2, que es el punto final, que es el equilibrio que hallamos con los nuevos precios. Este cambio es el cambio que les asignamos a puramente el cambio de precios relativos. Bien, ¿qué es el efecto compensado? Como vemos tanto en E2 como en E3, este individuo está sobre la misma curva de utilidad. Es decir, ¿qué es lo que cambia entre E2 y E3? Esta persona tiene la misma utilidad, solamente que buscamos alcanzar la misma curva con distintos precios relativos. Entonces, la diferencia entre el punto E3 y E2 es puramente efecto sustitución. Es todo el cambio que le asigno solamente a el cambio de los precios relativos. ¿Ok? Los puntos E2 y E3 son puntos de la curva de demanda compensada, que no viene a esta clase la explicación, pero que tiene que ver con esos cambios en los precios relativos, pero asumiendo que el individuo mantiene la misma curva de utilidad. Como podemos ver, entonces, el efecto sustitución es lo mismo que el efecto compensado, que es el efecto entre E2 y E3. ¿Ok? El efecto entre E2 y E3, este efecto sustitución, es ese efecto que habla de los cambios en los precios relativos y que habla del exceso de gravamen que tienen los individuos. El exceso de gravamen depende del movimiento entonces a lo largo de la curva compensada. Siempre que yo obtenga entonces estos dos puntos, es decir, que obtenga efecto sustitución, podría pasar en un caso extremo en el cual E2 y E3 coincidan, por lo tanto el efecto sustitución sea cero. Si el efecto sustitución es cero, los individuos no cambian por cambios en los precios relativos, ahí no habría carga excedente. Y aquí les pido que me acompañen con el razonamiento. ¿Qué es lo que estaría pasando si yo tuviese un efecto sustitución cero? Si yo tuviese un efecto sustitución nulo, querría decir que ambos puntos coinciden en la curva de demanda compensada. Querría decir que ante un cambio en los precios, las cantidades demandadas sobre la curva de demanda compensada de la cebada sería la misma. ¿Y qué quiere decir cuando yo tengo una curva de demanda en donde sea el precio que sea, yo demando lo mismo? Eso quiere decir que estoy hablando de una curva de demanda inelástica. Cuando yo tengo una curva de demanda inelástica, como vimos, no tengo distorsiones. Cuando tengo una curva de demanda inelástica, perfectamente, cuando no cambian las cantidades consumidas por el impuesto aplicado, no tengo ningún tipo de distorsión. Esto vamos a construir en la clase que viene, mayormente, pero es importante que vayamos registrando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Dijimos, si no cambian las cantidades consumidas, ¿puede ser que haya exceso de gravamen? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque tengo un efecto sustitución y un efecto ingreso. Y podría ser que se estén anulando. En este gráfico, el efecto ingreso hace que aumente la demanda de cebada, el efecto sustitución hace que se reduzca. Entre los dos se anulan y las cantidades no cambiaron. No obstante, sí hay distorsión. ¿Por qué? Porque los cambios, digamos, ante los precios relativos, sí generan reacciones. Y sí, el cambio en precios genera un cambio en la decisión. ¿Ok? Esta clase de vuelta requiere que vayamos y la repasemos. Es una clase, es duro esto. Si no tienen alguna pregunta, hacemos un recreo ahora. Si los renuevo, porque esta parte de la clase que es bien densa, necesitan recreo. Recreo, profesor Gonzalo Bilbao. Es dura esta clase, y más mirándolo sin pizarrón y demás, se requiere un esfuerzo mayor de ustedes. Bueno, entonces volvemos, chicos, a las y 28, 17 a 28. ¿Ok?
Bueno. Medición del exceso de gravamen mediante curvas de demanda compensada. ¿Okay? Las curvas de demanda que nosotros observamos en general en los grafiquitos y demás son curvas de demanda compensada. Las que vemos siempre son estas demandas que están compensadas para solamente estar observando cambios en precios relativos. ¿Okay? Aquí lo que tenemos entonces es, vamos a ver el efecto de el exceso de gravamen, el efecto del impuesto, a partir de las curvas de demanda compensada. Teníamos un equilibrio inicial, vamos un paso para atrás, como este, era un gráfico clásico de equilibrio parcial, donde tengo el precio de la cebada, tengo la cantidad vendida en kilos, un punto de equilibrio como I, donde hay un precio y unas cantidades de equilibrio, se establece un impuesto, en el cual ahora el precio sería el precio observado, sube en el impuesto T, por el T sub B, que sería el impuesto que se impone. Hay un nuevo equilibrio en un punto como F, donde ahora se compran menos unidades a este precio que ahora observado, que es más alto. La recaudación impositiva va a ser este rectangulito. ¿Por qué? Y bueno, porque va a ser la diferencia entre el precio que le queda neto al oferente y el precio lleno, es decir, el impuesto. Esta diferencia es el impuesto. Verticalmente es el impuesto y horizontalmente son todas las cantidades vendidas. Antes se vendían Q1, ahora se venden Q2. Entonces, Q2 por el impuesto, el valor del impuesto, es que tenemos el área que sería la recaudación impositiva. Todo este triangulito sería el exceso de gravamen del impuesto. ¿Y por qué? Bueno, porque post impuesto, la suma del excedente del consumidor más el impuesto es superada en este triangulito. Es decir, nosotros antes del impuesto, cuando el equilibrio era I, teníamos que todo este triángulo grande, A, I y hasta P sub B, era todo excedente del consumidor. Ahora se puso un impuesto, y además sabíamos, bueno, este rectángulo aquí abajo, esto eran costos de producción, sabíamos, ¿no? Ahora se pone el impuesto y las cantidades se reducen a Q sub 2, entonces ahora podemos decir que el triángulo AFG es el excedente del consumidor, tenemos que ahora este rectángulo es la recaudación impositiva, lo que está aquí abajo es el costo de producir. Este cuadrado que se pierde es un costo que ya no está más, entonces no importa, esto se anula solo, es un costo que no lo tenemos más, y así que no se pierde nada. Pero ahora, este triángulo, que no es costo, y que antes era excedente consumidor y ahora desaparece y ahora no es nada, es la carga excedente, es el exceso de gravamen. Este triangulito, que esto sí lo tienen que haber visto desde introducción a economía, desde seguro en microeconomía lo habrán visto, tiene que ver con esta parte que ahora es perdida. ¿Bien? Este triangulito nos permite ver entonces el exceso de gravamen a partir de un gráfico típico de demanda compensada, un grafiquito de equilibrio parcial, como llamamos. La fórmula del exceso de gravamen, se las dejo para que la repasen en sus casas, parece complicada, pero es bastante sencilla. Es bastante sencilla. La fórmula de exceso de gravamen va a terminar siendo que todo el área del triangulito va a ser igual a 1/2 por la elasticidad, por el precio, por las cantidades, por la tasa del impuesto al cuadrado. Esto ustedes están en condiciones de mirarlo, y para no perder tiempo, porque esto es desgastante para todos, repasamos paso por paso, pero esto lo pueden mirar en la casa, y van a ver que haciendo ninguna cosa muy rara, van a llegar a este valor de el famoso triangulito que nos marca la carga excedente, que nos marca la pérdida de bienestar neta, tiene esa formulita, la podemos definir como ese valor. Ahora, ¿qué nos importa de esta fórmula que en la filmina anterior, y después les sugiero a ustedes que lo repasen, en el libro está en el apéndice, está explicado también el apéndice, así que lo pueden ver ahí. Lo que nos importa es, bueno, esta fórmula, hacer algún análisis de qué es lo que nos quiere decir esto, que parecen letras y nada más. Tenemos que todo el efecto, es decir, que esta carga excedente, entonces, se puede expresar como esta fórmula. Entonces, ¿qué vamos a decir? Este efecto, esta carga excedente, va a ser mayor cuanto mayor sea la elasticidad de la curva de demanda compensada. ¿Ok?
esta letra eta, que es la letra que usamos para la elasticidad de la curva de demanda, cuanto más grande sea, más grande va a ser el efecto. De hecho, en extremo, si esto vale 0, fíjense que no hay carga excedente, que es lo que yo les contaba. Que esto tiene que ver con las curvas, una curva de demanda compensada que es perfectamente vertical, o sea que su elasticidad es 0, entonces no tiene ningún tipo de carga excedente. Cualquiera de estos valores que tome valor 0, naturalmente se termina siendo 0 todo el efecto. También este efecto, esta carga excedente, va a ser mayor cuanto más grande sea el gasto inicial, que es P sub B por Q, es decir, cuanto más grande sea lo que se gasta en este bien, mayor va a ser el efecto que va a tener, mayor va a ser la distorsión, y tiene bastante lógica económica también. Bueno, pensando en la lógica económica del primer bullet de elasticidad, por si no quedó claro, recuerden que toda la carga excedente surge por cómo cambian las decisiones. Entonces, ¿por qué una elasticidad de la curva de demanda compensada me hace más grande el efecto? Bueno, pensémoslo de la siguiente forma. La elasticidad de la curva de demanda me va a decir cómo reacciona ante un cambio en los precios. Cuanto más grande sea esa elasticidad, va a querer decir que los cambios en mis decisiones van a cambiar, van a ser más bruscos, van a ser más grandes. Por ese motivo es que una mayor elasticidad se asocia con una mayor carga excedente. Las distorsiones van a impactar más fuertemente. El segundo punto, cuanto mayor sea el volumen del gasto inicial. ¿Y cuál sería la lógica económica de esto? Bueno, piensen ustedes, si yo pongo un impuesto del 10% en el consumo de sal, ¿ustedes consumirían más o menos sal? Y la verdad es que les sería casi irrelevante, ¿o no? O alguno de ustedes, porque la sal salga 10% más, le va a poner más o menos sal a sus comidas. La verdad es que no. Ahora, sí podríamos ser que su consumo cambie del consumo de carne. Si la carne sube mucho, si en nuestro presupuesto la carne sí representa un valor importante, ahí sí que vamos a decidir más o menos. Si el precio del vino sube, o no sé, o la gaseosa, o el precio de algún bien que ustedes... La gaseosa representaría poco igual en el presupuesto, pero piensen ustedes, no sé, el valor de sus salidas a la noche. Bueno, si hay algún tipo de impuesto que grava las salidas, si no estuviésemos en cuarentena, es una parte importante del presupuesto de un estudiante. Bueno, eso obviamente que les va a cambiar mucho, va a ser más distorsivo, entonces cuando más distorsivo es, mayor la carga excedente. La alícuota, y fíjense que la alícuota afecta de forma cuadrática, fíjense que la alícuota está al cuadrado, es decir, cuanto mayor sea la alícuota, más grande va a ser la distorsión. Y esto tiene bastante lógica, lo que quiere decir es, cuanto más grande sea el impuesto, la distorsión va a ir creciendo, pero no crece de forma proporcional, sino crece de forma cuadrática. ¿Ok? Es decir, si yo crezco de un impuesto que tiene alícuota del 1 al 2%, o una alícuota, o sobre una alícuota que, perdón, o sobre la distorsión de un impuesto que tiene la alícuota del 10%, la distorsión generada con respecto a esto, si yo la alícuota la pongo al 20%, es enorme. Y si yo en realidad salto al 30%, es más grande aún. Y así, a medida que va subiendo la alícuota, el efecto es cada vez más grande que va teniendo. ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, porque proporcionalmente esto va un poco de la mano con que a medida que el impuesto aumenta, las cantidades se ven cada vez más alteradas, que para niveles bajos de la alícuota el efecto es más pequeño, en cambio cuando los impuestos son lo suficientemente altos, cada vez son más distorsivos. Con un impuesto de alguna forma de un 1% uno no cambia mucho su decisión, o directamente lo ignoraría. Ahora cuando el impuesto empieza a ser más visible, el efecto es mayor, para pensar un poco la lógica económica. ¿Bien? Hasta aquí estuvimos construyendo, siempre pensando en que partíamos de un mundo ideal o de un mundo sin distorsiones, en el cual cuando aparecía un impuesto nos generaba algún tipo de distorsión. ¿Ok? Algún tipo de distorsión, pero de vuelta sobre un mundo inicialmente carente de todo tipo de distorsión, de un mundo donde estábamos en equilibrio y donde estamos en lo que sería un first best, de alguna forma, es decir, donde estamos en el óptimo ubicados. Esto no siempre es así, y puede haber situaciones en las cuales un impuesto se implemente sobre algún tipo sobre algún mercado, algún bien, que no parta de estar libre de distorsiones. ¿Ok?
podría suceder que el impuesto nuevo, que se está aquí viendo el segundo bullet, que el impuesto nuevo se ponga en algún mercado que tiene un monopolio, o que tiene externalidades, o que ya había otros impuestos. Cualquiera de estos fenómenos que nosotros sumemos va a complicar. Es decir, no es obvio que poner un impuesto en un mercado con todas estas cuestiones va a ser lineal la conclusión. Esto un poco de lo que prende la alarma, la advertencia, es que no pensemos que siempre va a generar el mismo efecto. En el libro se da el ejemplo de dos bienes sustitutos, en donde inicialmente yo tengo uno de ellos dos que estaba grabado. Tengo ginebra y tengo ron. Tengo dos bebidas alcohólicas, las cuales se pueden asumir que son sustitutos. ¿Ok? Ginebra en Argentina es una cosa que no se toma en otra época, pero bueno, hagamos de cuenta que es una bebida alcohólica que se puede sustituir con el ron. No sé, para pensar como si fuese aquí con, no sé, Campari o Fernet o vodka, podría ser quizás para que parezca un ejemplo más conocido. Supongamos entonces que inicialmente tenemos estos dos bienes que son sustitutos, entonces compiten de alguna forma, en donde el ron parte de tener un impuesto. Inicialmente, como vemos, aquí ya está la cuña y ya está este triangulito blanco, que ya implica alguna pérdida de peso muerto, alguna carga excedente. Ahora supongamos que se establece un impuesto en el precio en la ginebra, por lo tanto se va a generar alguna distorsión en la ginebra. Vamos a ver que este aumento del precio cambia el equilibrio, de estar en un equilibrio como D, pasa a un punto como F, con toda esta pérdida de peso muerto, ¿no? Toda esta pérdida que antes era utilidad de los individuos, pero que era carga excedente de los consumidores, y que ahora pasa a ser nada. Un poco el gráfico lo que dice es que parte de esta demanda que se va a estar perdiendo en la ginebra se va a ir a su sustituto, que es el ron. Entonces la demanda de ron pasa de ser D sub ron a ser D sub ron prima. ¿Ok? Entonces ahora lo que va a cambiar, y lo que va a decir es que en el nuevo equilibrio ahora se consigue aumentar las cantidades consumidas y también producidas desde R3 hasta R2. La idea detrás de esto, entonces, para resumirlo, es que en el mercado de ron inicialmente ya estaba distorsionado. Aquí es ginebra, esto es ginebra. Discúlpenme. Inicialmente ya estaba distorsionado. Con el impuesto en la ginebra, lo que sucede es que el precio relativo del ron, de alguna forma, va a estar mejorando. Es decir, el precio del ron que artificialmente se había distorsionado y se había subido con el impuesto, ahora ya con respecto a sus sustitutos, no queda tan desalineado como se pone un impuesto en la ginebra, que la aumenta también. Un poco la conclusión de esto es que no va a ser obvio los efectos que tienen cuando yo estoy pensando en mercados ya inicialmente distorsionados. Nosotros estamos siempre pensando en que los impuestos se van a estar poniendo, hasta la filmina anterior hablábamos de impuestos ubicados sobre mercados que estaban en el óptimo funcionando y que no había ningún tipo de distorsión. Entonces es bastante claro y es bastante unívoco y es bastante sencillo decir en qué dirección se va a mover o qué distorsión va a generar. Un poco la lección que tenemos que llevarnos de esta parte de la clase es entender que cuando existen otro tipo de distorsiones, u otro tipo de condiciones por las cuales no estamos operando en el óptimo, como podía ser existencia de externalidades o algún tipo de poder de mercado como el monopolio, no es ya obvia la conclusión hacia dónde nos va a llevar. En este caso, si bien había una pérdida de peso muerto por poner la ginebra, dado que ya había alguna distorsión preexistente en un bien sustituto, fíjense que indirectamente generó algún tipo de desplazamiento positivo, algún tipo de ganancia en el mercado del bien sustituto, en este caso el ron. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Déjenme ver si no me pierdo con las órdenes de las filminas. La conclusión del doble dividendo lo dejo para que lo lean ustedes, está en el texto, es un par de párrafos, así que esto no lo vamos a ver en clase de vuelta.
Ahora hay un par de temas más que quisiera así repasar en clase. El primero es en una subvención o en un subsidio, y aquí un poco la lógica, y ya habiendo visto cómo funciona un impuesto, va a ser bastante similar. Partimos de un mercado en equilibrio donde la oferta está dada por la curva S sub H, que es de vivienda. Entonces piensen acá que se subsidia la vivienda, y es tratar de entender en el mercado de vivienda qué efecto generaría. Aquí el consumo anual de servicio de vivienda o el consumo de servicio de vivienda. Es decir, casas compradas o alquileres, no importa si es uno o el otro. Ahora supongamos que lo que hace es se pone un subsidio. Es decir, el subsidio S baja el precio, conserva a los individuos. Un equilibrio como O, ahora pasamos a un equilibrio como U, en donde los individuos pagan un precio más bajo, entonces están dispuestos a demandar cantidades mayores. Aquí la distorsión va a estar dada por este triangulito. ¿Y por qué está dada por este triangulito? Porque si nosotros miramos bien, el exceso del consumidor previo es MNO, ¿ok? Antes de la subvención y de este triángulo. Una vez que ponemos este subsidio, el exceso del consumidor, post-intervención, va a ser MQU, ¿ok? Este triángulo grande. Sin embargo, la subvención va a tener que, o este subsidio, se tiene que dar todo el precio el subsidio, por todas las cantidades compradas. Como las cantidades compradas ahora no son más H1, sino que son H2, es todo este rectángulo. Cuando yo miro es N, Q, BU, es V en realidad. Todo este rectángulo grande es el costo del subsidio. Si yo miro en realidad, entonces lo que me pasó es que tengo este triangulito que es parte del subsidio, pero que no es parte del excedente del consumidor. Quiere decir entonces que esto es un costo que no viene a estar compensado con beneficio generado, con utilidad, con bienestar. ¿Okay? Quiere decir entonces que el bienestar generado es menor que el costo del subsidio. Este triangulito adicional es el exceso de gravamen, o la carga excedente, o la pérdida de peso muerto, en este caso, no por cobrar un impuesto, sino por dar un subsidio, el cual no es valorado tanto como cuesta. ¿Bien? Impuesto al trabajo, ¿cómo podríamos hacer el gráfico similar con un impuesto al trabajo? Algo estuvimos hablando conceptualmente y sabemos que nos genera algún tipo de distorsión, yo le digo algún tipo por lo menos de desincentivo a trabajar. Pensemos que esta es la curva de oferta del trabajo. Recordemos que cuando hablamos del trabajo, la oferta es el trabajador, porque uno ofrece su trabajo a cambio de que alguien lo contrate. Entonces, salario, horas trabajadas, la pendiente es positiva, cuanto más salario, más horas trabajo. Partimos de un punto donde el salario de mercado es W, entonces en un punto como D es el equilibrio y se trabajan L1 horas al salario W. Supongamos que ahora se fija un impuesto al trabajo de T, es decir, un impuesto al salario, como pueden ser las contribuciones y cargas patronales, las contribuciones a la seguridad social. Ahora lo que va a pasar es que un equilibrio como D, vamos a un equilibrio como el de H, en donde ahora el salario que se recibe está reducido por el componente T, por el impuesto al salario, al trabajo, y las horas trabajadas pasan de L1 a L2. Algo que es importante entender, aquí en economía, por lo general, separamos impuesto al trabajo de lo que son los impuestos a los ingresos, o, de forma genérica, impuesto a la renta personal. Los dos para este caso tendrían un efecto similar, pero esto diferenciemos. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta personal, eso en cualquier libro, o el impuesto sobre los ingresos personales, es lo que le llamamos en Argentina el impuesto a las ganancias, y cuando hablamos del impuesto al trabajo, es lo que serían los descuentos que uno tiene por trabajar cuando uno trabaja en blanco, que mayormente son los aportes y contribuciones a la seguridad social, son los descuentos para la jubilación, para el ANSES, y también se deberían sumar los otros tipos de descuentos que tenemos. En Argentina en particular, un 3% que va para el PAMI y un 3% para obra social. Se suele asumir que todo eso lo compone los impuestos al trabajo. ¿Bien? Esto un poco para que lo sepan. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, con la misma lógica que veíamos antes, la carga excedente es este triángulo. ¿Por qué? Porque el impuesto recauda la diferencia entre el salario que paga el empleador y lo que recibe el empleado, es decir,
la carga de este impuesto T, la diferencia entre W y W por 1 más T, por todo el trabajo generado. Entonces, este rectángulo es la recaudación. Todo este triángulo se perdió y es el exceso de gravamen. ¿Ok? Aquí hay una formulita que en el libro aparece, pero no es ni más ni menos que lo que ya veníamos viendo, porque es la elasticidad del trabajo, es 1/2 por la elasticidad del trabajo por el salario, por la cantidad trabajada, por la alícuota al cuadrado. Es lo mismo que la formulita que habíamos visto un par de filmines atrás para la elasticidad en un mercado de bienes. ¿Ok? Déjenme ver. Bien. El último tema de la clase de hoy, el reparto del tiempo entre trabajo doméstico y trabajo en el mercado. Y un poco la idea aquí es entender cómo afecta, en términos de eficiencia, gravar al trabajo en el mercado. Lo que vamos a ver es que de alguna forma, cuando uno pone un impuesto al trabajo, la gente va a optar, va a distorsionar las decisiones, entonces en términos relativos, va a terminar trabajando un poco más en la casa y un poco menos en el trabajo. Este análisis, que si bien vamos a hacer para trabajo doméstico, vamos a pensar ahora en alguna extensión más sobre informalidad. Pero en principio, pensémoslo como que uno puede decidir, trabajo en el mercado o me dedico a cuidar más mi casa, a arreglar la jardinería, a limpiar las cosas, etc. ¿Ok? Pensemos en este gráfico, antes de comenzar, en el cual tengo una determinada cantidad de horas para trabajar al día. Esto alguna vez hemos visto, 16 horas por día, supongamos que la gente puede trabajar como máximo, se puede dedicar a la casa, o las horas que sé que va a trabajar, y el salario. Entonces, arrancando de la izquierda son las horas que trabaja en la casa, al año, son las 16 horas por todos los días del año, y arrancando de la derecha va a ser la cantidad de horas que trabaja en el mercado. Entonces, la gente decide una cantidad de horas las trabaja en la casa y otra cantidad de horas las trabaja en el mercado. Y trabaja siempre el máximo de horas. El valor del producto marginal de trabajar en la casa tiene esta pendiente negativa. ¿Por qué? Bueno, porque la primera hora de trabajar en la casa tiene un valor de producto marginal muy alto. Es decir, si mi casa es un lío, trabajar un rato, mejoro mucho, ya al final, cuando ya trabajé mucho, ya es poco. Lo mismo el valor marginal el valor del producto marginal de trabajar en el mercado, de trabajar fuera de mi casa, un trabajo común, fuera de mi casa. También, cuanto menos horas trabajo, el valor del producto marginal es más alto, y va cayendo ese producto marginal, obviamente. Un poco la solución de equilibrio va a ser que uno va a trabajar hasta que el punto donde el valor del producto marginal que uno genera, trabajando en uno y en otro lugar, se iguale. Entonces, la decisión óptima va a ser ir a un punto como H estrella, donde uno va a cobrar W1, va a ser el salario que va a cobrar en el mercado, y va a y de alguna forma va a trabajar desde la derecha hasta H estrella en el mercado, y el resto de las horas usa para trabajar en la casa. Supongamos que ahora se establece un impuesto. Ahora el Estado establece un impuesto por el cual el valor del producto marginal que observa la persona en el mercado ahora es 1 menos T multiplicado por el valor del producto marginal inicial. ¿Ok? Es decir, si al principio, donde su valor es muy alto, se le cobra por cada hora de lo que gana el salario, que es el valor del producto marginal, se le paga por el valor del producto marginal. Imaginemos que esta persona ahora se le cobra un T% de impuestos. Cuanto más chico es el valor del producto marginal, más chiquito es los impuestos en pesos, pero la proporción es la misma, siempre es T lo que paga. Lo que vamos a encontrar es que ahora, para el individuo que paga impuestos, la curva relevante es esta curva punteada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la diferencia entre la punteada y la sólida son los impuestos que se lleva el Estado y que el individuo no los va a ver. La decisión óptima va a ser ubicarse en el punto donde el valor del producto marginal que observa de trabajar en el mercado o en su casa se igualan, es decir, un punto como E. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora vamos a observar esta curva, y en el punto donde se igualan,
Imaginen esto, que si el individuo se parase aquí, en un punto más allá, o en el punto A, vayamos al punto A donde arrancaba inicialmente, ahora el individuo observa estos ingresos nomás, aquí abajo, a la altura de la línea punteada, y por trabajar en la casa, observa el nivel de A, en la línea negra. Va a tener incentivos a aumentar el trabajo en la casa, por los cuales va a seguir recibiendo más ingresos que trabajando en el mercado, porque la línea negra va siempre por encima de la línea punteada. Cuando se igualan es el punto de equilibrio. Lo que se puede ver es que en el nuevo punto, es que ahora se distorsionó, y lo que el equilibrio inicial, que era en H0, ahora pasa a ser en H1. Este triángulo es la pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es todo producto marginal tirado a la basura de alguna forma. De vuelta a la formulita de antes. ¿Qué es lo que pasa un poco en este punto? Recordemos este gráfico para pensar esto. Estableciendo el impuesto, el valor del producto marginal preimpuesto de trabajar en el mercado es mayor. Es decir, una vez que yo pongo impuesto, en este nuevo equilibrio H1, trabajando en el mercado, el valor del producto marginal, sin impuestos, llega a esta altura, y el valor del producto marginal de trabajar en la casa está aquí abajo. Es mayor el valor del producto marginal de ir al mercado. El incrementar de la renta es mayor en el mercado que el hogar, por lo que estamos diciendo, pero no hay incentivos. ¿Por qué? Porque ese diferencial, en vez de recibirlo en mi bolsillo, se queda en el Estado. Es decir, cada hora que yo trabajo en el mercado, genero un valor del producto marginal, el valor del producto marginal es más alto. Genero un producto más alto. Sin embargo, yo no recibo eso, que sería el incentivo para aumentar mis horas trabajadas, al recibir un premio alto. ¿Por qué? Porque un pedazo queda en el Estado. Por ese motivo, bueno, vamos a hablar de ese eficiente. Julián me pregunta, no me queda claro si mueve la cantidad de horas del trabajo doméstico, también se ve afectada la cantidad del otro trabajo. Sí. Vos calculás, Julián, que esta persona va a trabajar sí o sí la totalidad de las horas. Si él se para en H0, el H estrella va a trabajar desde H estrella hasta el 0' en el mercado, y para el otro lado en horas en la casa. Si se para en H1, ahora de H1 para la derecha en el mercado, de H1 para la izquierda en la casa. Cualquier punto, todo lo que aumente las horas trabajadas en uno, las reduce en el otro. Porque esta persona está dispuesta a trabajar 16 horas por día, 12 horas por día. La única diferencia es que la va a terminar administrando dependiendo de dónde cobre más dinero o dónde cobre menos dinero. ¿Ok? Claro, pero la consulta estaba en cuando se establece el impuesto. Sí. No tiene, como lo veo yo, no tiene mucho sentido moverse considerando solamente, el efecto del impuesto, porque cuando se desplaza y vuelve a distribuir la cantidad de horas trabajadas, se vuelve a mover las horas destinadas al otro trabajo. O sea que el ingreso es menor aún, porque trabaja menos horas en el otro trabajo. Claro, pero vos podés pensar en esto. Una vez que vos ponés el impuesto, ahora la curva marrón deja de ser relevante para vos. Es la curva relevante, la punteada marrón es la relevante, porque pagás impuestos. Es decir, el valor del producto marginal, que sería por lo cual le pagaban a esta persona, el salario que recibe en función del valor del producto marginal, ¿ok? Cuando a vos te pongo un impuesto, ahora todo este diferencial son impuestos para el Estado, y vos solamente vas a recibir la línea punteada. Vas a recibir 1 menos el impuesto por el valor del producto marginal. ¿Ok? Entonces vos ahora tenés que pensar que la persona va a tomar la decisión del mercado, pero mirando la línea punteada. Cuando, entonces, inicialmente estaba en A la persona recibe hasta aquí arriba, a esta altura, de beneficios por trabajar en la casa, pero de las horas que le quedan para el trabajo recibe un beneficio mucho menor. Entonces lo que le conviene es aumentar las horas trabajadas en la casa y ir reduciendo las horas trabajadas en el mercado. Hasta llegar a un punto en donde el beneficio marginal de trabajar en la casa y en el mercado se igualen. ¿Se entiende esto o no, Julián? O reformular la pregunta a ver qué es lo que por ello no estoy terminando de entender. Lo que no me queda claro es así, vos trabajás tantas horas en el otro mercado. Sí. Y por eso te graban un impuesto. Sí. Si vos mirás la curva que contempla el impuesto y yo distribuyo nuevamente la cantidad de horas trabajadas, mi ingreso todavía es menor, porque trabajo menos horas en ese mercado y el impuesto se aplica igual.
sobre un salario todavía menor. Ok, pero no, vos pensás que trabajar en tu casa te da algún tipo de valor, porque vos trabajando en tu casa podés tener desde una huerta, podés tener, o sea, trabajar en tu casa desde todo, ¿me entendés? O sea, vos generás algo que te da este valor de producto marginal. Ok, yo te entiendo, vos asumías que trabajar en la casa me da ingreso cero, entonces lo único que gano plata es trabajando afuera, ¿no? No, para nada, para nada. Pero por ahí me expreso mal, no sé bien cómo expresarme un poco mejor. Porque, a ver, si yo de H Sí. me muevo a H1, estoy disminuyendo la cantidad de horas que destino al trabajo que me genera remuneración. Sí. Por lo tanto, la curva se desplaza 2 escalones más. Porque yo desplazo la curva roja No y se después desplaza, desplazo la curva alineada. las curvas no se desplazan. Porque las curvas están dadas por el valor del producto marginal. Vos no te desplazás la curva, vos te podés mover sobre la curva. Vos no la vas a desplazar. Las curvas están dadas. Porque las curvas son el valor del producto marginal. Si trabajás menos horas, el valor del producto marginal es más alto, porque la primera hora trabajada genera mucho valor. Si trabajás muchas horas, Bien, ahora mejor. ¿qué estás Bien. fijo? Vos estás en A, en un punto como A primero, ¿ok? En el equilibrio H estrella. Sí. En A. En A, vos recibís de trabajar en tu casa los beneficios en el margen por cada unidad que te da la línea negra, ¿ok? Y por trabajar en el mercado, los que te da la línea marrón. En un punto como A, si vos te fijás, tengo sin impuestos, previos impuestos, tengo los mismos beneficios de trabajar en el mercado que en mi casa, estoy en equilibrio. No tengo incentivos a trabajar más en ninguno de los dos porque los dos pagan lo mismo, porque se cruzan acá. ¿Se entiende? Si vos ahora, estando en un punto como A, ponés un impuesto para trabajar solamente en el mercado, ahora, por trabajar en mi casa sigo recibiendo este nivel que va dado por el valor del producto marginal, pero las horas trabajadas en el mercado reciben este valor aquí abajo, porque pierdo toda la parte del impuesto. Entonces, en un punto como A, que en realidad es eligiendo trabajar H estrella, que es desde 0 hasta H estrella en mi casa y para el otro lado en el mercado, recibo un pago mayor por trabajar en mi casa que lo que recibo por trabajar en el mercado. Bien, mejor. Aquí es que tengo los incentivos para aumentar las horas en mi casa y reducir las horas en el mercado. Por eso se me mueve a la derecha. ¿Hasta dónde? Y hasta llegar a un punto como E, en donde el beneficio de trabajar en mi casa, línea negra, se iguala con el beneficio de trabajar en el mercado. Línea marrón punteada. Listo, gracias, Isidro. No, de nada. Esto, lo que es importante es que este punto, yo genero el valor de la línea marrón sólida, pero recibo el de la marrón punteada. Es decir, la última unidad de trabajo mía producida en el mercado produjo mucho valor. Y la última producida en mi casa produjo mucho menos, todo este diferencial. Sin embargo, yo tomo la decisión en función de lo que recibo, y lo que yo recibo es lo mismo. Sería más eficiente, obviamente, a partir de este punto, que yo aumente las horas trabajadas en el mercado y reduzca las de mi casa. Pero eso no va a suceder, porque yo tomo la decisión en función de lo que recibo. Por eso que se genera este triangulito, y esa cuña es la que genera la carga excedente. ¿Ok? Es complejo, entiendo. Bien, gracias. No, de nada. De Uri, esto mírenlo en su casa, como bien hizo Julián, justo que ahora estaba preguntando, pero yo tardé un poco en responderle, pero que cuando repasen esto no tengan dudas en escribirme un email. Yo no entendí, justo Julián una cosa creo que hizo muy bien, esto no estoy violando la privacidad de un email, sino al revés, para enfatizar que lo hagan. Él me mandó con capturas de pantalla, che, en esta filmina de acá, este punto sí, no lo entiendo, hagan eso. Creo yo, si le sumo, podemos hacer en algún momento una clase de consulta, podemos buscar el momento, pero es una instancia que aprovechémosla. Porque estos son contenidos difíciles, así ustedes cuando van leyendo, por ahí los podemos reforzar de esa forma. No pierdan la oportunidad. Ahí Lucas me dice, entendió mucho mejor. Bueno, espero a veces, de vuelta, son clases difíciles esta. Toda esta parte de imposición no son contenidos sencillos. Así que nadie pretenda que esto lo entienda de uno, por eso les enfatizo y los incentivo a que no duden en escribirme, en hacer consultas, etcétera, etcétera. Al principio de una clase me pueden mandar un email, che Isidro, ¿podés al principio de la clase que viene explicar tal y tal cosa? Bueno, no podemos repasar la clase porque queda grabada.
pero fueron cosas muy puntuales las que preguntó Julián en su email, cosas muy puntuales, podemos repasarlas a medida que la van estudiando. Para cerrar la clase de hoy, ¿es importante la imposición eficiente? Aquí se me fue el chat. Esta pregunta, entonces, y aquí vamos a hacer 3 preguntas. ¿Por qué no hay un presupuesto de exceso de gravamen? Aquí algo bien relevante es, si es tan importante, ¿por qué nosotros cuando vemos el presupuesto público no vemos, además de cuánto me cobras de impuestos, todas las distorsiones? Y en realidad es algo que es muy difícil de medir. Especificar la cuantificación, que aquí la podemos hacer con el área, que aquí la podemos identificar con el área, pero en la práctica es muy difícil. Esto no quiere decir que no sea relevante. Esto no quiere decir que no sea relevante. Sí sabemos de que las distorsiones existen, sí sabemos que son bien relevantes, y sí sabemos que en muchos casos es evidentemente muy relevante y muy grande. Ahora, que no existan mediciones precisas de cada impuesto no quiere decir que no sea relevante la imposición eficiente y que no sea relevante tener en cuenta el exceso de gravamen. ¿Es la eficiencia el principal objetivo de política gubernamental? Y la verdad es que no, o por lo menos, no es el único. Entonces, como bien decíamos, cuando hablamos de la cuestión de... creo que Federico había sido cuando hablamos de la cuestión del impuesto de suma fija, y habíamos comentado cómo esto... ¿por qué motivo si teníamos un impuesto que era todo lo eficiente que deseábamos, sin embargo no se utilizaba? Bueno, porque la política gubernamental, la política económica, tiene un montón de otras dimensiones. Como vimos incluso en la clase pasada, la cuestión distributiva entra también en la ecuación. Y uno no puede, en aras de hacer la imposición todo lo eficiente que desee, olvidarse la parte distributiva. Del mismo modo que tampoco podría, por tratar de lograr todo lo distributivo, olvidarme la eficiencia. Tampoco podría preocuparme porque la gente tenga una igualdad total si yo sé que el costo de eficiencia va a ser muy alto y en realidad no vamos a ser todos pobres, ¿no? Entonces, del mismo modo, entra en este punto. ¿El hecho de que un impuesto genere carga excedente implica que el mismo es malo? No. ¿Y por qué no? Bueno, más allá de la cuestión distributiva, que puede ser un poco mejor, un poco peor, tenemos que entender lo siguiente: los impuestos no existen porque sí. Y esto es algo muy relevante. En general, cuando analicemos un impuesto, siempre en cualquier libro ustedes van a ver que se va a analizar toda la dimensión distributiva, toda la dimensión de eficiencia. Son las 2 dimensiones que se analiza un impuesto. La tercera dimensión, que va un poco de la mano, o algo menor, pero que a veces se menciona, es la cuestión administrativa, cuán fácil o difícil es de cobrar un impuesto. Entonces, yo, dentro de las restricciones, voy a querer un impuesto que sea lo más progresivo posible, que no sea distorsivo y que sea fácil de cobrar, fácil de administrar. Más allá de estas características, lo que nunca nos tenemos que perder de vista es cuál es la principal dimensión, cuál es la principal cuestión del impuesto, la principal característica de un impuesto, que esto me llama la atención que en la gran mayoría de los libros no se dice, es recaudar. Los impuestos existen para recaudar y punto. Si el impuesto no recaudase, directamente no existiría esta discusión. ¿Por qué motivo yo voy a recaudar un impuesto si en realidad no me hace falta la plata que genera? ¿Ok? Entonces, ¿un impuesto que tiene carga excedente es malo? No, porque bien puede estar financiando gastos bien legítimos, puede estar financiando la redistribución de ingresos que nos parece que es deseable, puede estar financiando algún tipo de bien público o algún tipo de... puede tener alguna cuestión piguviana, ya sea gravando la externalidad o permitiendo que el Estado luego con esos fondos subsidie la externalidad positiva. Y luego financiar todo lo que son los bienes públicos. Toda la capacidad administrativa del Estado, que nosotros le pedimos al Estado, tiene que ver con bienes públicos o bienes de provisión pública. Entonces, no quiere decir de vuelta que el exceso de gravamen no exista. Entonces, cuando nos preguntamos, che, ¿es importante la imposición que sea eficiente? Sí, aún si no lo podemos medir, sí, porque sabemos que existe. Sí, aún sin perder de vista que existen otras dimensiones, como la cuestión distributiva. Y sí, aún teniendo en cuenta de que el costo de la eficiencia estamos dispuestos a enfrentarnos, siempre y cuando sabemos que luego esos fondos se utilizan para algún otro fin que es bien deseable. ¿Okay?
el Estado nos puede parecer que es deseable que se financie la policía o la justicia, entonces es necesario financiarlo de alguna forma. Va a haber que recaer en impuestos. Entonces, por más que los impuestos sean algo ineficientes, si terminan financiando un bien público que genera una mejora de bienestar tan alta como es tener un sistema judicial, podemos decir que es deseable entonces gravar aun cuando haya algún tipo de ineficiencia. La clase de hoy termina acá. Las filminas yo las voy a subir igual hasta lo que vimos hoy, no las voy a modificar. Lo que sigue en adelante, que son como 20 filminas más, las voy a tocar, siempre yo el día anterior las toqueteo y las modifico. Así lo van a haber subido, pero yo no se queden con la versión de esta semana. Cuando estudien, fíjense tenerla actualizada de la semana que viene. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda de la clase de hoy? Ya nos van quedando pocas clases. Si mal no recuerdo, creo que nos quedan 3 clases más de acá hasta final de año. 14 soy, creo que el 21, el 21, no, o 4 clases más. 4. Creo de federalismo y 2. Creo que 4 clases más. Nos quedan 2, sí, creo 4 clases más. Bueno, gente. Veo que el encendido cayó. Vamos a dejar de grabar.